Saludo para todos y para todas, profesor Juan, compañero Jaime y las personas que van a observar este video. En el marco de la asignatura Sistema Político y Electoral Colombiano, haremos un recorrido sistemático y estructural desde el punto de vista filosófico, político, cronológico e histórico de un trasegar que ha tenido la democracia y todo lo que se adhiere a ella, como la Constitución y los mecanismos de participación ciudadana, pasando por diferentes hitos históricos desde los antiguos, los griegos, el epicentro de la democracia y la política y la filosofía y otros aspectos más, pasando también por un punto de inflexión muy importante que fue la modernidad, donde se habla un poco de esta democracia representativa, democracia liberal, hasta llegar hasta los anales de la historia reciente, que es el siglo XX, cuando surge la Constitución del 91, sus mecanismos refrendados en el artículo 103 de la Constitución, y hoy en el siglo XXI la fuerza y el impacto y también los desafíos y fallos que se ha tenido en términos constitucionales. Empecemos entonces. Para hablar un poco de democracia tenemos que irnos a los griegos, más exactamente al siglo IV, siglo V, donde surge un proceso tan romántico, pero al mismo tiempo tan ineficaz desde ese momento, que lo llamaron la democracia, que etimológicamente para ellos era el gobierno del pueblo, donde las polis o ciudades-estados, comunidad, como Sartori lo ha dicho en muchos momentos, podían participar abiertamente todos, pero mucho cuidado. Esta historia no es tan sublime como se ha venido contando a través de los libros de historia. Solamente el 7.3% de la población podía participar, porque las mujeres no podían participar. Aristóteles había dicho que las mujeres no habían sido dotadas de inteligencia, por tal razón no entendían la política. Los extranjeros, por no tener una ciudadanía propia de ese estado o ciudad polis, tampoco podían votar. Hombres sí podían votar, pero con una edad de un umbral de 22, no hay problema hasta allí, pero hombres no todos, los que tuvieran un ingreso per cápita y una renta anual bastante alta, es decir, ricos de esa sociedad ateniense. Desde ese punto de vista, cuando esto surge para robustecer. Pero si nos damos cuenta, lo que hace es un retroceso en la democracia. Eso se podía dar en ese momento porque las poblaciones demográficamente eran muy pequeñas, y más que solamente era un 7% y un poco más, 7.3%, que podían votar. Es decir, daba cabida para poder aplicar lo que llamaron ellos la famosa democracia participativa, donde participaban solamente estas personas que acabo de mencionar. Los esclavos tampoco eran allí, porque los esclavos no eran considerados ciudadanos, eran seres humanos según Aristóteles, pero no eran ciudadanos como tal. ¿Cómo se tomaban esas decisiones? Se tomaban de forma colectiva, pero esa colectividad estaba segmentada en unos grupos élites de intereses que pertenecían a la antigua Atenas o en las ciudades polis, estados de Grecia. Habían esas limitaciones que ya acabo de mencionar como tal, de restricciones, lo que hace que la democracia no haya sido tan democrática desde sus inicios. Y en el trasegar de esto tampoco ha sido tan democrática. En fin, la democracia griega entonces fue un adefesio, por así entenderlo, de una idea muy buena, sí, que nace muerta. Por eso hoy por hoy no podemos presumir que nuestros estados son democráticos o que sean democráticos, porque si no se pudo dar en los primeros inicios de los arquitectos de lo que llamamos democracia, mucho menos hoy por hoy, de que demográficamente hemos crecido. Dos, donde el consumismo, el capitalismo como tal, hace que la democracia flaquee y esté al servicio y al interés de ciertos sectores, partidos políticos, empresarios, medios de comunicación, etc. Esto entonces técnicamente es como si fuese un espejismo jurídico, o como si fuera una ilusión óptica desde el punto de vista muy político. Ahora en un momento vamos a escuchar al compañero Jaime, que nos va a decir
si esta democracia de los griegos, que fue participativa, pero que luego, cuando se cambia y se pasa a otros momentos de la historia, la democracia deja de ser participativa y se empieza a hablar de una democracia representativa. Nuestro compañero Jaime ahora nos va a vislumbrar un poco sobre surgimiento, el papel de un mecanismo que nace, que es el voto y es valioso, el rol de los representantes, no solamente el rol en esas funciones jurídicas políticas, sino más bien sociales y éticas que deben tener en ese momento como tal. Continuando con la disertación iniciada por el compañero Antonio Oviedo en torno a las democracias, es necesario remitirnos a su evolución, iniciando desde la antigua Grecia, pasando por la democracia representativa moderna, hasta llegar a las democracias que hoy imperan en muchas partes del mundo y entre ellos Colombia, la democracia participativa. Pero en este primer momento hagamos remembranza a lo que son las democracias representativas modernas. Y para ello toquemos o hagamos también remembranza de cómo se ejercía la democracia para reforzar un poco lo que conceptualizaba el compañero Antonio, la democracia directa en la antigua Grecia. Y no era nada distinto a reunirse las poblaciones y a participar de manera directa en los asuntos que afectaban a la ciudadanía, entendiendo ciudadanía como un grupo de élite o privilegiado, porque no se podía entender el ciudadano en la misma situación y condición del ciudadano de ahora. Por eso hay que entender que teóricos de la Ilustración como Montesquieu o Madison plantearon e inyectaron un concepto filosófico para entender que en la medida en que iban creciendo las poblaciones, era menester formar un cuerpo representativo que acogiera los intereses de los ciudadanos para proyectarlos en un interés nacional, siendo ellos los que tomaban las decisiones. Y por eso aquí surge un concepto tan importante, y es el concepto de ciudadanía, que no es nada distinto a la posibilidad de ejercer otra figura que en política es muy importante, que es precisamente la figura del voto. Pero también surge una cosa que es fundamental: cómo el ciudadano se convierte en ciudadano elector. Y ahí la importancia del voto. Y en estas democracias representativas, precisamente, uno de sus intríngulis más importantes es que el ciudadano, para depositar su voto de confianza en el representante, debería tener al menos la formación política y cultural para decir: este ciudadano es el que representa mis intereses de manera más acertada. Pero este ciudadano también es el más idóneo, pero este ciudadano también es el más correcto, pero este ciudadano es el mejor en términos éticos y morales para llevar a cuestas el destino de una nación. Y por eso tenemos que recordar también que este concepto de la democracia participativa moderna se afianza mucho con la revolución de los Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa
en 1789, cuando los estados-nación empezaron a crecer y ese cuerpo representativo se le fue dando vida para representar los intereses del ciudadano. Pero un cuestionamiento que se le hace a la democracia representativa es precisamente que el ciudadano ejerce el voto, ¿cierto? Pero sale del escenario del contexto político y ya no le hace control al representante, que no está obligado a rendirle cuentas a su elector. Y ahí surgía entonces un concepto que se llamaba el concepto de soberanía nacional, porque si bien la nación es un concepto sociológico de Estado, no era una persona específica la que podía hacer el control, sino el cuerpo colectivo que verdaderamente constituye, como lo dicen los teóricos del derecho y los teóricos políticos, los politólogos, es una entelequia, porque es la representación de todos, pero la representación de nadie. Y trayéndolo al caso colombiano, tenemos que decir que la democracia representativa, y en Colombia tenemos una de las democracias más afianzadas de toda Latinoamérica y de las más antiguas. Y la Constitución de 1886 trajo un Estado centralista y una representación política en unos cuerpos colegiados, que hoy se llaman el Congreso de la República. Y trajo el bipartidismo, y con el bipartidismo unas élites que se afianzaban en el poder. Hoy Colombia ha ido girando hacia otros lados. Esa representación ha tomado un viraje hacia la democracia participativa, pero desde luego esto será un tema que se ahondará un poco más adelante de este conversatorio que venimos realizando mi compañero Antonio Oviedo y yo. En este orden de ideas y siguiendo en una secuencia cronológica histórica y sociojurídica, después de hablar de la democracia de los antiguos, participativa y luego representativa, hay que hacer un capítulo en este podcast para hablar de las democracias liberales, que hace un instante estaba mencionando, de esas revoluciones liberales burguesas, como lo llamaron los historiadores, que sirvieron como conquista para adherir a las dinámicas de lo que llamamos democracia, lo que es el Estado de Derecho y lo que es el Estado social de Derecho. Pero esto no hubiese sido así tan fácil y tan gratis si no se hubiesen dado todas estas revoluciones burguesas, que fueron tomadas por ciertos grupos que pertenecían a una élite poderosa económica, pero que no tenían poder político. Por eso se llaman revoluciones burguesas. Otros historiadores y politólogos la han llamado revoluciones liberales, pero convergen en lo mismo. Es un eufemismo y un cambio de nombre, pero es igual. Es importante que para hablar de esta democracia liberal, tomar como punto de partida a tres grandes personajes. Uno, Thomas Hobbes. Dos, a John Locke. 3. El barón de Montesquieu. Empecemos con el primero. ¿De qué manera influyeron? Hobbes adhiere lo que llamamos el contractualismo. De hecho, es el que empieza a hablar del contrato, que es el contrato dentro del Estado, donde el Estado se convierte en un leviatán a través de una figura del Estado de Derecho, o sea, quiera unas leyes que a través del miedo infunda un orden y una seguridad y una estabilidad, pero que al mismo tiempo se protejan unos derechos naturales y fundamentales, lo que se ha llamado la famosa paradoja de Hobbes en el marco de la teoría de la filosofía política como tal. Asimismo, entonces, esos aportes que Hobbes hace para que el Estado sea democrático, porque un Estado debe tener fuerza para darle garantías constitucionales de la seguridad, la propiedad privada a todos los ciudadanos sin distingo alguno. Eso es un asunto de clases sociales, no, es un asunto general del ciudadano, de soberanía. Ahí se le inyecta la democracia como tal, porque darle a la gente un orden social, darle seguridad, darle garantías de propiedad privada, eso significa democracia. No entendamos la democracia solamente que para los ricos una cosa, los pobres otra cosa. No, eso es una democracia vista quizás desde el marxismo.
pero una democracia entendida de manera general y desde las posturas filosóficas y políticas de Hobbes, que la entendía de esa manera. Pero llega Luft y nos empieza a hablar dentro de ese estado de los derechos naturales. Todas las personas tienen unos derechos que son importantes y que el Estado debe estar dividido, mucho cuidado que este no fue Montesquieu, fue Locke, debe estar divididos en ramas del poder. Hay que tener algo muy claro. Locke vivió y estuvo presente y experimentó directamente la coyuntura sociopolítica de la Revolución Gloriosa de 1688. Y ahí vio que toda esa conquista que se dio, que se organizó un parlamento, se empezó a instaurar el voto para esos parlamentarios, ya olía, tenía un hedor en esas dinámicas sociopolíticas de lo que llamamos democracia, porque cuando se hacen elecciones y se tumba un monarca que es un tirano y un autócrata que no da derechos fundamentales, ni que deja la elección, ni tomar tomas de decisiones de los ciudadanos, y que eso se cambia, ahí estamos hablando de una democracia. De allí entonces la separación de poderes, que luego Montesquieu la separación de poderes es la materializa porque bebe del manantial filosófico político de Locke, y es entonces cuando propone a mediados del siglo XVIII la separación de poderes. Ojo, tengamos algo claro, el barón de Montesquieu no estuvo presente ni vivió cuando se dio y estalló la toma de la Bastilla en 1789 durante la Revolución Francesa. No, porque este muere en 1755, unos 40 y algo años después se da la Revolución Francesa. Pero quedan esas ideas como igual que las ideas también de Rousseau, las ideas de Voltaire, que fueron personajes que no vivieron la Revolución Francesa porque murieron en el 78, 1778, faltaban como unos 11 años para que explotara la Revolución Francesa, eso hay que entenderlo cronológicamente, pero que esas ideas de Montesquieu quedan, y es entonces cuando se empieza a hablar de esas monarquías constitucionales, que ya Locke las había propuesto para darle oxígeno a la democracia, pero que Montesquieu las retoma, y ahí sí se materializan esas ideas durante la revolución liberal llamada Revolución Francesa como tal, y que se establece Estado de Derecho, derechos fundamentales, se da la Declaración Universal del Hombre y el Ciudadano, libertad de expresión, libertad de prensa, se empieza a hablar superficialmente, luego toma fuerza lo que llamamos educación pública, porque la educación privada era lo que estaba establecido desde décadas y décadas anteriores, y con la conquista de la Revolución Francesa se instaura la idea de educación pública, es decir, educación para todos. De allí entonces que en la modernidad el hijo del carpintero pudiera ser médico y pudiera hacer movilización social. Antes de eso, el hijo del carpintero estaba obligado a ser carpintero como su papá y a no tener movilización social, es decir, pasar de un estrato a otro como tal. Ahora vamos a escuchar a Jaime, porque esto sirvió como punto de inflexión para estimular y motivar esa democracia participativa en Colombia a través de ese manantial jurídico que se llamó la Constitución de 1991, donde en el artículo 103 empiezan a hablar de mecanismos que ahora el compañero Jaime nos va a hacer mención de todos ellos y va a robustecer un poco más el espectro de esto. Entonces la democracia ha venido cambiando, sí, de manera gradual y sistemática, sin ser planeada, como todos los devenires de la humanidad. El ciudadano que antes participaba con unas exclusiones, hoy por hoy en la democracia colombiana ya no hay esclavitud, por lo tanto todo el negro y el afrodescendiente puede participar, no hay sectarismo por parte de que si la mujer puede votar o no, porque ya puede votar, extranjeros con algunas limitaciones obviamente si no tienen doble nacionalidad, y que esto han sido gracias a unos retos que se ha logrado a través de la Constitución del 91. Escuchamos a Jaime. Ahora vamos a abordar de manera muy sucinta el tema de la democracia participativa. Y nos vamos a remitir con mucha claridad al tema colombiano para decir lo siguiente. Existe un punto de inflexión
que nos lleva a abordar el tema de la democracia participativa, y es precisamente la puesta en escena política y jurídica de la Constitución Política de 1991. Y hemos de recordar aquí que en 1886 se emitió esa Constitución que tuvo prácticamente como protagonistas a Rafael Núñez y a Miguel Antonio Caro, quienes definieron en su espíritu una constitución centralista, con una democracia restringida y con una soberanía nacional. Es decir, que estaba regida por unos ciudadanos que votaban y que eran simples instrumentos legitimadores de esa democracia. Pero para la década del 80, finalizando los años 80, se presenta, por decirlo así de esta manera, una crisis institucional que da el pie con la toma del narcotráfico por todas las esferas públicas y privadas. Y se afianza una deslegitimación en los cuerpos de la justicia colombiana, en la Policía Nacional, en el Ejército colombiano, y en fin, en todas las esferas, a tal punto que los ciudadanos pierden la confianza en el Estado. Se agudiza la crisis de seguridad nacional, y eso va generando unos movimientos estudiantiles que enarbolan las banderas que llevan a una figura que denominaron en su momento la séptima papeleta, que terminó en la Constituyente de 1990, que llevó a la configuración de la Constitución de 1991. Y esta Constitución de 1991 da un salto social inmenso, a tal suerte que pasa de ser un Estado de derecho a ser un Estado social de derecho. Y esto trae grandes implicaciones de carácter social para las comunidades, pero también la define como un Estado democrático y participativo. Y esto hace que se desplome el bipartidismo en Colombia, pero que además se genere una verdadera participación. Alguna vez escuché decir una frase, y era que pasábamos de la democracia de papel a la democracia del terreno y del cuerpo presente. Es así como el artículo 103 de la Constitución dice que la soberanía ya hoy es popular y recae sobre el pueblo. Entonces ese pueblo asume un papel protagónico, y tenemos que remitirnos al artículo 103 de nuestra Constitución, donde se habla de los mecanismos de participación ciudadana. Y aquí tenemos que traer a colación algo que también se torna supremamente importante, y es ese concepto de ciudadanía, para decir que ser ciudadano implica una serie de derechos y una serie de ejercicios que se tienen precisamente para recalcar esos derechos en favor de las comunidades. Entonces, en la democracia participativa, básicamente, el pueblo elige a un alcalde, a un gobernante, a un presidente, pero ese pueblo puede hacer un control real al poder. Y en esos mecanismos de participación ciudadana que establece el artículo 103, entendemos que existe la consulta popular,
que existen los cabildos abiertos, que existe la iniciativa legislativa, que existe la revocatoria del mandato. Pero aquí también tenemos que decir una cosa: cómo esos mecanismos de participación también a veces son sesgados. Existe la revocatoria del mandato para los alcaldes, existe la revocatoria del mandato para los gobernadores. ¿Por qué no existe la revocatoria del mandato para los presidentes de la República si todos son elegidos por el mandato popular de los ciudadanos? Ese es un cuestionamiento que tenemos que hacernos. Pero real y realmente hay que decirlo, hoy esa ciudadanía tiene la posibilidad de participar de manera directa en los asuntos del Estado. Y no solamente con los mecanismos que se establecen en el artículo 103, porque también lo podemos hacer a través de las veedurías ciudadanas, también lo podemos hacer a través de esos grupos de control ambiental que se tienen, así como los ha definido también el Acuerdo de Escazú. En definitiva, podemos decir que Colombia viró de una democracia representativa a una democracia participativa, pero que se espera que el ciudadano no sea simplemente un elector más y caiga en ese juego en el que se ha caído de continuar con el clientelismo vendiendo el voto, porque el voto es una cosa sagrada. El voto es la única institución que nos hace sentir iguales, al menos cada 2 años, cuando vamos y ejercitamos nuestro derecho a elegir a los mejores. Colombia es un país que nos permite participar. Colombia tiene una constitución excelentemente bien diseñada y con todos los mecanismos para hacer de esta patria una patria propositiva y participativa y que nos permita garantizar todos nuestros derechos pensando en sociedad. Pero mientras nos mate el egoísmo, mientras votemos de manera desinformada, de acuerdo con lo que establecen las redes sociales y sin ninguna cultura política y sin ningún procesamiento de las propuestas que dan los candidatos, estaremos votando de manera desinformada y no le estaremos haciendo ningún bien a la democracia. Bueno, después de haber escuchado al compañero Jaime, es importante decir que la democracia ha transmutado, ha tenido una metamorfosis a lo largo y ancho de la vida en Colombia, ha tenido unos retos, unas limitaciones, desde el punto de vista constitucional, institucional y desde el punto de vista político. Somos considerados la democracia más antigua de América Latina porque en 1810, además de crearse la primera constitución, con un marco de acción jurídico en Santa Fe, se hacen las primeras elecciones a través del voto popular, donde da elegido como alcalde de Santa Fe de Bogotá a José Miguel Pey. Y por esa razón surge como un nicho importante para decir que nosotros fuimos la primera democracia. Entonces tenemos una responsabilidad grandísima como Colombia para hablar de democracia, pero las realidades son otras que más adelante estaremos discutiendo quizás en otras clases, en otros podcasts que son muy valiosos e importantes. Muchas gracias.